En este vídeo voy a hablar sobre el compás político. En este primer vídeo quiero hablar sobre el primer cuadrante de este compás político, que es la izquierda autoritaria, que diríamos es autoritaria en su aspecto social y es progresista o de izquierdas en su aspecto económico. No es que piense que el compás político sea especialmente bueno como acercamiento a la política o especialmente preciso. Sin embargo, puede servir como introducción y me permitirá incluir diferentes ramas del pensamiento que un esquema de solo una línea, es decir, unidimensional, no me permitiría. Si solo incluyese el eje izquierda-derecha, hay movimientos como el libertarianismo contemporáneo que se tendrían que quedar fuera, pues no encajarían realmente en un eje tradicional de la izquierda a la derecha. El libertarianismo, por ejemplo, tal como se lo concibe en Estados Unidos, es un movimiento fiscalmente, es decir, económicamente conservador, pero socialmente muy liberal, que no se corresponde con el conservadurismo. De hecho, tienen ideologías estatales opuestas, mientras que el conservadurismo tiene una idea de la vida buena, es decir, de cómo hay que llevar una vida fija y perfeccionista. Con perfeccionista quiero decir que predetermina cómo debe ser la vida de los ciudadanos y tiene un modelo ejemplar de la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, en las sociedades occidentales, un modelo conservador sería el modelo cristiano. El modelo libertarianista, libertario, pero no quiero confundir el libertarianismo de derechas con el libertarismo de los socialistas. El libertarianismo es fuertemente liberal, extremadamente liberal, podríamos decir, y por lo tanto rechaza una idea a priori de la vida buena humana, dejando esto de una forma libre al individuo. Sin embargo, el compás político nos permitirá acercarnos a ciertas ideas políticas de una forma más sencilla, que sea posible compararlas en un polo de extremismo o moderación, es decir, cuán hacia el centro de la política están ubicadas ciertas ideas y cuál hacia los extremos, y por lo tanto ser una buena forma de visualizar la política sin tener que entrar en muchos detalles. Sí que advierto, por otro lado, que toda clasificación de estas es bastante tentativa y que no debemos tomarla tampoco demasiado en serio, ya que tomarla demasiado en serio implicaría que toda visión que nos cueste encajar dentro de este compás no pudiese ser considerada, o nos cerraría la mente a otros tipos de visiones con otro punto de comienzo que no sean el eje izquierda-derecha o los ejes social y económico, y que sea compatible con múltiples visiones y que al no poderlo catalogar lo excluyésemos sin quererlo prácticamente de consideración. Algunos pensadores que podríamos catalogar dentro de este cuadrante vendrían a ser herederos del pensamiento romántico, herederos también del pensamiento que podríamos llamar hegeliano de izquierdas, a raíz del pensamiento de Hegel, pero con una inversión materialista. Podríamos incluir a Rousseau, por ejemplo, en el contrato social o en el discurso sobre la desigualdad entre los hombres. Podríamos incluir a algunos pensadores inspirados por los movimientos románticos, como podría ser Michael Sandel o Charles Taylor, aunque quizás estos pensadores deberían ir en otro cuadrante. Parte del pensamiento coincide en su aspecto menos liberal y por lo tanto menos hacia la parte de abajo del cuadrante y más hacia la parte de arriba. En este cuadrante podemos colocar a los defensores del Estado, que se declaran socialistas o cerca del socialismo, con lo que podemos incluir gente como Lenin, Mao, Stalin, Fidel Castro y este tipo de personajes históricos. También podemos incluir ciertos tipos de socialdemócratas que se declaran más bien hacia el lado más paternalista y menos hacia el lado liberal. Por eso quiero incluir a la corriente llamada comunitarista dentro de la filosofía política como algunos de los pensadores más moderados dentro de este cuadrante.
Para explicar a qué me refiero, hubo un debate en los años 80 en la filosofía política principalmente anglosajona, dentro de la corriente de filosofía política analítica, donde los principales representantes eran, por un lado, los liberales y por el otro, los comunitaristas. Dentro de los liberales podemos ubicar autores como John Rawls, autor de la teoría de la justicia, y defensores de este tipo de teorías, incluso más radicales como Robert Nozick. Dentro del lado comunitarista es gente que defendía que el ser humano no es una abstracción universal que se comporta de una manera parecida en todo contexto social, sino que se hace dentro del contexto político y social en el que se ha construido. Estos autores han hecho hincapié en lo que Emile Durkheim llamaba la anomia, es decir, la falta de normas y de guías que tenemos en la sociedad actual, debido a que la sociedad actual, yéndose hacia el liberalismo, carece de pautas para orientar nuestra acción. Debido al proceso de secularización que ha tenido Occidente, nos encontramos cada vez más perdidos, ya que en nuestra vida antes teníamos una guía universal para qué hay que hacer en nuestra vida, en un sentido metafísico, teológico, digamos, y además en un sentido social, pues la vida era más simple. Si eras hijo de un carpintero, lo que ibas a hacer en tu vida era ser carpintero, heredando el trabajo de tu padre. Si eras agricultor, ibas a vivir siempre en el mismo pueblo, sabías cómo iba a ser tu vida de una forma más simple. Con las nuevas sociedades, digamos a partir del mercantilismo y luego el capitalismo, es decir, siglo XVIII en adelante, se han vuelto cada vez más complejas. La vida ahora se desarrolla en ciudades, no en pequeños pueblos, no en pequeñas aldeas, a veces ciudades enormes, con cantidad de gente de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes procedencias, de diferentes creencias. Las sociedades antes eran mucho más interconectadas, mucho más pegadas, mucho más juntas, y esto se ha perdido. Las relaciones hoy día son mucho más uno a uno, es decir, yo me relaciono contigo, y se nota esa carencia de un sentido de comunidad y un sentido de sentirse parte de algo. Por lo tanto, muchos de estos autores se los puede considerar como respuesta a este modelo liberal que presentó Rawls en su teoría de la justicia, donde nuestro lugar de nacimiento se consideraba algo irrelevante. Para estos autores, como Taylor, Sandel, MacIntyre, uno se construye dentro de su comunidad. Por lo tanto, se le da mucha mayor importancia a lo que se construye dentro de ese ser social que lo que se construye como parte de. Estos autores llegan a criticar a Rawls incluso porque esta abstracción del velo de ignorancia que él plantea es una abstracción imposible, pues no podemos abstraernos de nuestro contexto cultural y social. Por lo tanto, el experimento mental que plantea Rawls de tratar de pensarnos a nosotros mismos como si no supiésemos qué miembros somos de la sociedad es algo imposible. Otro hincapié que hacen estos autores considerados dentro de la rama menos liberal y más autoritaria, es decir, más hacia arriba y menos hacia abajo, de esta escala, es un hincapié en los derechos positivos en lugar de los derechos negativos. Mientras la libertad negativa o los derechos negativos son los derechos a que alguien no te haga algo. Por ejemplo, que alguien haga un acto de violencia contra ti, o incluso para los más liberales el pago de impuestos se considera un acto de violencia y por lo tanto un robo hacia uno mismo. El que defiende el derecho positivo defiende que uno debe dar a su sociedad y que la sociedad debe interactuar con él, a veces dándole cosas. No defiende un derecho formal como es el derecho negativo. Algunas críticas a estas posiciones incluyen la crítica a que un estado de este tipo es un estado totalitario, sobre todo en los regímenes más extremistas de esta escala.
a que el Estado interviene cuando no debería, metiéndose en la vida privada de sus ciudadanos, a que los ciudadanos deben dar demasiado al Estado y por lo tanto tener una interacción demasiado continuada respecto a su Estado, a que los ciudadanos no tienen por qué estar interactuando con este Estado y por lo tanto les está limitando la libertad privada de los individuos, por ejemplo, obligándolos a votar en elecciones, incluso si ellos no quieren,